eskerrik asko danoi gaur ona entortea etxik. Zesta puntaren lagunak taldik antolatutako hitzaldi elkarrizketa honetara, eta eskerrik asko zeuri bereziki Jose Agustin, geure invitazioen hartu eta gaur gehuaz egon etxik. Hemen ezagutzen asko jakingo duzuen moduen, zesta puntaren lagunak taldiek 2015ko udazkenien sortu zen talde bada, herritxar ezberdinok osatzen dugun talde heterogeneo bat da, puntista hoi, zesta punta eskolako kide, zaletu, ikerlari, udal ordezkari eta ondare kudatzaile gazen pertsona ezberdinok osatzen dugune, eta taldean helburu nagusia da zesta punta kirola balorien ipini, sustatu eta beraz lotuteko ondare materiala eta inmateriala berreskuratzea. Holan, azkeneko urte terdixen, ekintza ezberdinek egin dugu aurrera, plazara begireko ekintza igule aipagarrixenak izan diez, adibidez 2015ko gabonetan bertan, Jokin Armen eta Jon Zabala Ameriketara estatu batutara profesional moduen jokatzen zinen egin duen agur ekitaldi edo jaialdixe, 2015ko udaberrixen antolatu zen Jaialai Plus dokumentalan proiektzioie, eta 2015ko maiatzen bertan egin duen dokumentazio bilketarako lehenengo deialdi irekixe. Esaten moduen, taldean helburuetako bat bai da, modalidade honi lotuteko dokumentazioie berreskuratu eta pixkat balorien ipintxe, eta horregaitxik deialdi hori zabal edo ireki horren bitzartez egin duena da, invitazio bat, dokumentazio hori oken jentiai baguaz partekatu eta bildu eta digitalizau alizateko gordetako akzio txiki bat. Hainbeste pertsonan eskuzabaltasune gaitxik, deialdi iseko oso erantzun politxik zegoen, eta holan hasi ginen lehenengoko argazkixek, kartelak, programak eta bestelako dokumentazio bat batzen eta digitalizetan. Epe txiki, ertain batetara gure asmoa da dokumentazio hori dana danon eskuragarri pintxie, konsultagarri pintxie, plataforma digital batetan eta horretan bierri gabiz. Dokumentazio hori bizible pintxe gain, bagabiz pelotarixen fitxak osatzen, frontoin inguruko informazioi batzen, eta esan dagoen asmoa da hori epe ertain batetara danokin partekatzien. Horraz batera, eta dokumentazio horrein zatitxo bat gitxien ez ja erakusgai ipini gendun, oindala gitxi arte frontoien erakusgai egondan erakusketa baten, argazki erakusketa baten. Berdan, zesta punta munduan izen burubien, argazki diferentik erakutzi gendu zen, eta aurkezpen hori gainera Miguel Angelek eskinoan hitzaldi interesgarri bataz lagunduten jogun zen. Piskat gaur aurkeztara bat dozena da, azkeneko hilitan, bierrin egon gazen beste lerro bat, eta holan, eukiko du alde batetik Jose Agustin Larrañagan hitzaldizeaz gozatzeko aukerie, berak aurrera erundaben ikerketa lerro horretaz gozatzeko aukerie, eta horrekin batera, frontoien gaur aurkezten dugun erakusketa barrela. Oingo kasuetan, batu dugu zen argazkixe, 50 eta 60 hamarkadako argazkixe diez, pixka bat, Jose Agustin berak lan dutxun pelotari izan lorandi garai horretakoek. Horrekin ja zuzenien, beragan zentrauko naz, askok ezagutuko duzu seguro Jose Agustin, bera markin jaixotako da, baina azkeneko urte askotan ibarren bizi da. Baina ez daue utzik itxen asteroko markineko zitara, txapatu eroko hamen goten da markin dugu. Eta, berak markineko hainbeste gazten moduen oso gazturetik erakutzi bat, zestapuntia inguruko zeletasun eta holan, 13 urtaz, kirola praktiketan hasi zen. Egunen baten, profesional moduen aritzeko esperantziaz. Baina, esperantza horrek esperantzan gatu ziren, lezino bat medio ezin izebarrako aurrera, asmo horregaz. Alan da guzti bere bizitza zuen ziderrakonaz estapuntia lotute,
eta hori ikusiko dugu gaur horak emongo daben hitzatixen. Esan duen, 16 urte asolan La Esperanza fabrikan hasi zen Bierrien, 29 urtera arte. Orduan errumure mobidu, beginente modun Bierrien hasi, eta azkenik Eibarren ametsuan, SKF okerrezpana, enpresan Bierrien komertzial moduen jubilau arte. Esan duen, berantzaletasun nagusi izendetako bat, zestapunti izan da, eta hori lotute egonda beti, eta holan konproba izango duzu, berak aurrera ditxun ikerketan bitxatez. Oinarte, 7 argitalpen edo 7 liburu idatzi ditzu, bat gaur bertan premisi izan dakarrena. Horien artean hori, esango pa, Muguetan Eixaterrai eskinitxeko publikazio bana, Marcelino Aitxetazenia eskinitxekue, Salsamendi, Txutxo Larrañaga, eta gaur esan dagoe, Erroza Menori eskinitxekue. Berak ez dago eran buru ez idazle eskazetaritzat definitzen, baina bai importantia da, berak indako bierra arno honeda, eta batez pelotari diferentien biografizan jaso daren dokumentazio bierre edo lan horretan. Horretaz aparte, pintxori ere bada, beste zaletasun bat eta pintxori ere bada, eta beran bierra gainera erakuskaz ezberdinetan egon da ikusgai, bai Euskal Herri bertan, Donostin, Eibarren, Hondarriben, eta Euskal Herri kanpo, Zaragozen eta Madrilen egiteko erakuskatza diferentetan. Seguramente gauzazko da batxoaz dirien, beste futbolisti guzti zuzenak izan, baina berana da berriek eta berak esan duko desku beto. Aipan behar bakarrik, itzatixan ostian hoxe, frontoien erakuskeza hori ikustuko aukeri egongo da, partido erakustarki bat egongo da, pertsalian ganoak izango da, ziretatik aurrera, sisterako finalak ospatuko diez. Bueno, goza guztien batera, Miguel Ángel eta Feliz nahi. Muy bien. Bueno, gaurko itzaldixe gehien bat, itzaldi baino, entrevista, distendido bat izango da. Orduan galdera batzuk botako zeu, eta... Bai. Hungoa, lantzen hori. Ja, maztauko joa. Bai, ez da? Zozaingo joa. Bueno, azteko, jakin zure relazio pelotan nos azten da, suposatzen dut gaztetatik, beste gazte modun, frontoien edo oblik ezinen, eta zego gorak pena edako zuz denpora... Nik hasi nintzuan lehenengo denporak itxixen, 8 urtegaz, zesta bat, ekarrik usten, lasa zesterue jauan, hemen, boluni bizizuan, lasa, zurito zu ezautu behin, entzun behin, igual. Arretxe zesta bat agaz hasi nintzuan jokatzen, baina denporak itxixen, 6 hilabetero. Da gero hasi nintzuan 12 urtegaz. 12 urtegaz, urte betin jokatzen ibili nintzuan. Baina gero, domeka baten, arratzalde baten, aztien egon zituen eben titiriteruek. Da titiriteruek ibili zituen euren gimnasiak egiten, barra baten gainien, eusten da, bestik da. Pentsauna joan, hor, kanpo galdin, frontoian aurre galdin jau esan honek honek tripodez esate jakuenak igeltzeruenak, barra bataz, da antxe, nabe hasi nintzuan, olo bat epinitxe, hasi nintzuan titiriteruena egiten, da hausi nintzuan, da jona joan honegaz azurronaz, azkeneko azurra zera, burdinezko barriaz, da hainina joan, zera, disko lumbar esateakona aplastau apur bat. Da gero ezin ezen da joan, minin boto jostan jokatzen, da ezin geixezek. Da, bueno, azkenengo pelotazuek gero jokatu nabanien, jokatu genduan da kampeonato bat, jokatu genduan Fernando Orbea eta neu. Hori begauzi edo. Baina nik Fernando bera jokatzen joan bakarrik. Ni lagundu itxena jotzen apur bat. Baina gero, guk geuk esan nik 13 urte eta berake 13 eitzeko. Baina kampeonatu zuen mutilek 17-18 urtekoek. Ja, nauzitxe zituen. Hori galdutzako naz,
zentzuk, ze beste pelotarikin edo entzaieten zen duen, edo nola zan, zentzuk ibili ziren hor? Bueno, orduan denporan, kente mutil gitxi jabila zan entzaietan. Bai, baju jauan. Mila bederatzion de 46, 47, 48, gitxik, pelotari, gazte gitxik jokatzen joan entzaietan gitxi biltzez joan. Hau haitxik edo... Baju garrostien da, peloti aproba baju zoan da, etxaban. Hor, mila beratzen da 50 jokatu zuen hemen kanpenato bat. Gaztiena, infantiles, 12 urtekuek, da 14, da 15 eta orduan bai, orduan txazi zuen. Hainbeste kanpenatuan zituan. Zasor, Filipinas guntzan talde handi bat ez, markinarrak? 48 zen gun zituan, ametik talde handi bat, bai. Ire haitxe, Laka, Azpiri, Lebroneko, Urreta, Luis, oin noga gortan, Baskaran, Elias Baskaran, 48 zen. Nahundi gortenok zelan hautxe beganeko aurrien, domek arratzalde baten sartu zituan tazi zen, jente asko despeditzen egon ginen. Gauza hondixe zein zuen, Eta zure denborako zentzuk, Fernando Orbea aparte? Fernando, ez txuan pelotarik egolan ormatxea. Pelotari, apur bat, un poco sekundario, urte joan. Baina etxuan, orduan denporako igetxuan pelotarik urten. Gero bai, 50 zau bat, kanpenatuen zala, umiena, o infantiles, Txino, Larrea, Goiogana, Mendizabal... La Voz de España había organizado. La Voz de España, Eskiaga, periodistiek. Y don Tomás el Maestro. Don Tomás el Maestro, sí. Orduan bai, jokatu orduan txea zizuan hemen pelotiek. Gaztiek urtetan, da pelotari egiten. Eta ensaioketa... Da 14 urtekuek, txurruka, antxon zuan, unamuno sakoneta, bai. 14 urtegaz, hortxe jokatu joan, txurruka, da etxuen urten kampeo urte joan, zeintzuk urte joan? Elordi. Gregorio Elordi, Antxia, bueno, fin, urte asko txuk eta... Galdetzagunaz, gaur egun pelota ikustu dugu ensaiok programa haute daz, baina suposatzen dut lehen diferenti izango zen, ez? Nola itxezen du, jun da, ez da entzuten? Ez galdetzagunaz, oin ensaiok programa haute daz, da umik daukide tarte bat, baina nik suposatzen dut lehen diferenti izango zen, zer lan itxezen duen, dana jun horra, edo nola... Bueno, ezago bat, gure... Kantxeru zeuen, edo... Kantxeruen zera joan, hau Orbea zarra, haitxe, kantxerue, baina, zate bat, gitxik gabila zen ensaietan. Da orduan jute ginen gu, txapanek amarderdizten inguruen frontora eta libre ote zuan. Jogatzen genduan, da gure hostin gira pelotari profesionalak ensaieta juen, hemen egun zenak. Baina ez asko, etxagoa zen profesionala, etxagoa zen asko, hemen orduen. Baina, hor, 1950 hasi zuan hemengo gazterixe eta pelotari asko urte joan orduen. Honek unamon eta txurruka, Egurbide bai, jokatu joan, Egurbide bai. ¿Quién es más? Elordi. Eta horrek motrikotik eta kanpotik etorte ziren? Bai. Kanpotik, txurruka eta kanpotik etorte zituen. Beste leku batzuta bai, baina, en fin. Gero, beste aldera bat, hemen markinan danok dauku familiaren bat edo pelotan edo ibiltzeko, zube familiarak eta... Ez, nik itxoatek sekulo, nire zen itxartien ez toke sekulo pelotarik. Bale. Bueno, pizkat tarteka nahi dugu egin zatik, zera, ez dakit Miguel Ángel galderan bat edo hasiko ikerketan hori inkitude hori nun hasi izan edo zelan hasi izan hori lan hori ez, egin duzun lana zera, liburu
Iazteko nondik horre jatzu hori edo, ze... Hortaz izan hori? Hortizik urte joan, claro, ordu txartu nahi joan, nik afezinoi horren pelotiai, da, claro, orduan zelan jakitzen gendu bazan guk pelota kontuek. Eskerrak Fernando Ormeak, claro, zesteruan zemizuan, dan zesterixan pelotarixek etorte zitzuan. Dan, entzun itxe joan, batai da bestia, asko jakixan, dana jakixanak. Da gero hartze joan gainera, bertan zesterixan, revisti mexikarra kantxa. Claro. Una altzen zan behoi? Una altzen zan kantxa? Bai, zesterixa, eurentzat bakarrik. Da, claro, hage irakurte joan eta dana jakixan, Mexiko, Kuba, zepazete zan. Da gu bestiok ez zebez gen gixan, claro, nundik. Periodiko itxuen berbait behitzen, zesta kontuen berbait bez. Baina, informate joan, dana jakixan. Da, handik, afezinoi geldiro, hartzen jute nintzen. Vale. Hemen, orduan denporan, partidu bat egon zuan, partidu bi, domeka arratzalde baten agosto, 1940 zen. Egon zuan, partidu bi jokatu zitsuan, deuna ondixe zen zuan. Mugertza anaiek, Salsamendi Uriona iruzubitxeko zuan. Salsamendi zuan, pistonegaz aurrelarik onena, abanan, da munduen, orduan momentuen. Salsamendi liburu... Bai, hausi, Salsamendi primero, bai. Salsamendi eta da Mugertza ondo, anabixek, Habana jokatzen jabila zen, da Mugertza primero atzelarixe ondo jabilan, da Mugertza bigarrena pare bat urte jarabia zen Labanan, da ondo gabe. Hirugarren ero laugarren ezengo zuan. Honenak Labana orduen Piston, Salsamendi, Valentin Kareaga eta Mugertza bigarrena, aurrelarixek. Atzien, Guara naixak, Guara primero, Guara bigarrena, eta Mugertza, Quintana, 1940 zen, Horrezin, pelotari honenak... Honenak Labanan. Mexiko me hona jaua zen, Eta, komentatu zu, partidu bat antolatu zen... Bai, hori partidu bat izen zuen, da besti izen zuen, Nok antolatu ben partidu hori? Udaletxik edo? Udaletxiek egin zuen San Roque residentzien hartze zituen diruek San Roquentzat. Osea, ayuntamentu eta izango zuen. Gómez, que era el alcalde. Gómez, el alcalde en aquel... Gómez es el que organizó. Bien. ¿Y te acuerdas? Yo sí. Estaba de alcalde. Sí, pero es el que trajo... Bueno, hizo los trámites. Zituzan trámite guzti zeberak dituzan, Bien. Bueno, laguntasun ez larta, bai. Bien. Ondoak. Bueno, Sí, no, un detalle más. Claro, sí. Bueno, Y el otro partido se jugó entre Ibarlucea y Tarzán, que entonces estaba... ¿También en Marquina? ¿También ese partido? En ese día. Esa misma función. Ibarlucea, Tarzán y Hermua, que eran los dos mejores igual, delantero y zaguero de México. Eran muy buenos los dos. Contra un trío que jugaron, ¿quiénes eran? Ahora, Jauregui, el de arriba, pero hermano del sueco, el hermano mayor. Bai. Osa y Aldecoa, Martín Aldecoa. Osa era de Ondarroa. Y hubo dos partidos, llenazo, bueno, nunca se ha visto así. Terrible fue aquello. Un gran día fue aquel. Y ese mismo día hubo otro acontecimiento en el campo de Abesua. Se cortó un tronco de Salanzuaná. corta. No, había cortado un mes anterior. Fue el primero que cortó, en julio cortó un tronco Goyebarku, Salanzuaná izena. Artagoitziko Pague. Tenía 2,40 de circunferencia. Y cortó
Corta, que era de Azpeitia, me parece que era. Cortó. Y luego, un mes más tarde, el día de los partidos de pelota, a la tarde, se jugó o cortó Arría. Cortó un minuto menos de tiempo. No tardaron 2 horas, 2 horas menos un minuto así, el tiempo que tardaron en cortar el tronco ese. De diámetro tendría 1,40 de diámetro. Bueno, ese mismo día, el día del partido, sí, día grande en Marquín, entonces pues había pocas cosas. Yo creo que hay que añadir que en tiempo de guerra el frontón quedó muy deteriorado y necesitó, después de terminar la guerra, 10 años más en recuperarse. Entonces, Alejandro Gómez fue el impulsor de recuperar el frontón, cosa que se hizo. Y probablemente esos partidos serían los inaugurales una vez renovado el frontón. Vale. 34 iguales. ¿Te acuerdas? Sí, 34 iguales. Y fue el zaguero Muguerza I el que le vino la idea de que, como era un partido amistoso, no había ni corredores ni nada, pues no terminaran, que no hubiera ni vencedores ni vencidos. Entonces les habló a los demás pelotaris y tal, y todos se pusieron de acuerdo y aceptaron. Y terminó el partido 34 iguales. Sí, no se finalizó, pero bueno, ya se había visto. Fue un partido espectacular entre un pelotari como Salsamendi, que era un artista que jugaba con una cesta incluso más pequeña que lo normal. Y pues jugaba suave, jugaba. Y luego los dos Muguerzas que pegaban como pues hubo un contraste enorme. Pero bueno, y nosotros que no habíamos visto nunca cesta punta de esa categoría, pues estuvimos todos asombrados. Eso crearía afición, seguramente. Sí, pues al año siguiente luego es cuando empezaron los campeonatos. Las escuelas, sí. O sea, que ayuda a que haya unos buenos profesionales. Bueno, volvamos un poco a la investigación, ¿no? ¿Cuál es la primera biografía que escribiste y por qué o cómo empezaste? Empecé, porque yo no soy escritor ni periodista, yo pues empecé recopilando datos, siempre he hecho eso, que yo todavía conservo el periódico desde el día que jugó Miguel Gallastegui la final contra Tano III. Ese día compré yo el periódico y todavía lo conservo. O sea, siempre he tenido esa cosa de ir conservando las cosas. Los datos. Sí, datos. Y ¿a cómo empecé? Pues recopilando datos de recortes de periódico, de revistas, de Fernando Orbeao, mi amigo, habíamos sido amigos siempre. Y empecé pues recopilando eso. Y luego metí en una carpeta todo, y era como el historial de Fernando, pero contado a base de copias. Incluso le mandé, y bueno, y le gustó. Cosa que ahora no quiere saber nada, pero en su día le gustó. Y luego fue Marcelino, el difunto Marcelino, que había vivido fuera, en Benidorm, pero hace unos 15 años o más igual, cerca de 20, que vino a vivir a Echevarría. Y cuando vio aquello, 10, dijo, que tiene interés en estas cosas, bien va y me trae una documentación de revistas Cancha de México, un montón, revista La Cancha Habanera de su padre, de los años 20, 21, 22, y yo nunca había leído nada de pelota, hasta entonces nunca habíamos tenido nada. Y pues entonces empecé pues a recopilar datos y luego pensé, bueno, y todo esto en vez de fotocopias, la historia de podía incluso yo pues reflejar en un libro, escribir yo mismo. Y así me empecé a copiar partidos, crónicas, fotos, y le vas cogiendo afición. O sea, que la primera biografía es de Marcelino, hijo o el padre, ¿o? La primera sí, empecé con Marcelino, el hijo. ¿El hijo? Sí, pero no edité.
sino que el primero no sé cuál fue, el del padre o el del hijo, o el de Muguerza, no sé, ya. Y con los Muguerza me pasó igual. Fermín y José Mari, lo mismo, me trajeron su documentación, que tenían mucha documentación también, bien recopilado en carpetas hermosas, y de allí pues fui sacando y copiando, reflejando, yo mismo me reflejaba pues en un libro todas las crónicas, fotografías, y de esa forma pues han ido saliendo así. En realidad, libros, se puede considerar libros, yo considero estos que son libros de consulta, no es literatura, son consulta, como una consulta. Tú quieres saber, Muguerza primero, el año 50, ¿dónde jugó? Pues miras ahí, el año 50 y tal, qué partidos jugó, contra quiénes jugó, crónicas de su tiempo, qué decían los cronistas entendidos de su época, y pues te centras. O sea que es una cosa que yo no he visto así, ningún libro de pelota, o sea, un libro de consulta como puedo decir, no hay. Es original. ¿Qué dirán? Algunos dirán, pero esto es una... Pero a mí me gusta así, pues así va. Y bueno, ¿y cómo te animaste con qué editorial contactaste o cómo te dijiste voy a publicar esto para que otros también tengan acceso? ¿Cómo hiciste el proceso ese? Hombre, pues fui haciendo todo, vas haciendo en el ordenador y luego pues consultas a una editorial. ¿Qué te puede costar? Claro, si tú solamente llevas el texto y las fotos y les dices, oye, hazme un libro, eso te cuesta mucho más. O sea, que tú editas el programa. No, yo hago el libro entero, tal cual. Grabo en un disco y voy a la editorial y le digo, sácame 100 copias de esto. Y claro, de esta forma baja un poco el precio, porque si no, son tiradas pequeñas que las que hago yo, de 100, 150, pues me saldría, así todo sale caro. Así empecé y así sigo y bueno. Sí, y bueno, también muchos datos también, por lo que yo conozco, has ido recogiendo de las conversaciones que tienes, que has tenido durante muchos años con amigos de esa época. Sí, bueno, detalles, anécdotas y sí. ¿También incluyes esos detalles? Sí, tiene algún detalle, alguna anécdota así graciosa y tal, pues sí, meto. Aquí de Erdoza hay un capítulo aparte, anécdotas sucedidas a Erdoza Menor. ¿Y qué más? También meto un capítulo donde opiniones sobre el juego de Erdoza Menor. Opiniones de pelotaris y de cronistas, lo que han opinado a lo largo de la vida sobre Erdoza Menor. Porque ahora no vale opinar ahora cómo fue Erdoza, porque nadie la ha visto, nadie sabe nada, ¿qué vas a opinar? Tienes que... No, indudablemente el material es valiosísimo, porque se pierden las generaciones y si no se queda registrado, pues esos datos... Ese detalle es una de las cosas que me daba pena, que se vayan perdiendo todo, se vayan perdiendo. Pues es de agradecer. Hay materiales que ha habido en casa de pelotaris y tal, y pasan los años, llegan nuevas generaciones y pues no tienen ningún interés, no le ven ningún interés. ¿Y qué pasa? Luego se casan con uno o con otra que viene allí y dice, esto está estorbando, estas son cosas viejas, al final a la basura. Eso pasa, al final. Ahora hay que poner todo bonito y tal, y hay libros viejos y hojas, bueno. Has hablado de que en México había una revista y en Cuba había otra revista. Sí, eso quiere decir exclusivas y dedicadas a la pelota. A la pelota. Y esa inquietud, o sea, tanta importancia tenía la cesta en esa época en esos países como para dedicar a una revista, porque aquí no había ese fenómeno, no existía una revista de esas características. Ha habido aquí revistas, pero han durado poquísimo. No sé, ahora me acuerdo, una revista Frontón también, aquí hace unos años había, pero todas duran poco. Y además, de cesta punta apenas nada, todo es mano aquí, todo es mano.
¿Y esas cancha y cancha habanera, qué tirada tenían? ¿Con qué frecuencia salían? Cancha salía semanalmente y luego salía cada 15 días también, depende qué épocas. Y la cancha habanera semanalmente también. Cancha habanera tenías en los años 1900, cuando empezó el Jai Alai en La Habana. 1900, no sé cuándo empezaría, en 1901. El frontón empezó en 1901, ahora la revista no sé si empezó en 1901, pero en la década esa sí, ya empezó a funcionar. Es curioso porque la revista tiene pues por lo menos 20 hojas, ¿no? Sí. Cada ejemplar tendrá por lo menos 20 hojas. Bueno, y en el siglo anterior, entre 1893 al 98, joder, en Madrid tenías una revista, Pelota, en Barcelona también, 1 o 2 también, dedicados exclusivamente a la pelota. ¿Y tienes algún ejemplar de esos? Sí, bueno, copias. ¿Copias? Sí, claro que tengo, y de ahí he sacado muchos datos. ¿Has sacado información de ahí? Sí, claro, sí. Erdoza jugaron en Barcelona, ¿no? Sí, pero de esa época Erdoza no jugó, porque Erdoza debutó en 1903 en Madrid, profesionalmente. Anteriormente sí había jugado en Valladolid, pero de aficionado, con 12 años. Yo, bueno, entonces estoy viendo por los libros que has escrito gente que ellos tenían muchos datos, sí. También habrás hecho el esfuerzo, entiendo, de ir a buscar. ¿Dónde has buscado? No tengo solución. ¿Cómo voy a escribir un libro de ese 500 y pico páginas si no tengo documentación? Ya. Y a base de partidos, crónicas de partidos, tiene que ser así. Pero ahí habrá habido un proceso. ¿Tú has tenido que has ido a buscar también a alguna fuente o no sé si en bibliotecas o en algún sitio hay más información? Sí. Bueno, yo por mi parte, claro que he andado aquí en San Sebastián, en el Coldo Michelena. Ajá. Ahí he sacado datos de Erdoza Menor cuando jugó en el frontón Urumea el año 26 y 27. He sacado de La Voz de Guipúzcoa. O sea que has accedido a periódicos que están guardados en Coldo Michelena, en la hemeroteca, sí. Y en Bilbao, en la biblioteca foral, pues he sacado muchos partidos, muchas crónicas de Aitona, de Irigoyen, estas que vienen de Chucho Larrañaga, de esos he sacado de ahí, de la biblioteca. Claro. El Correo Español, la Gaceta del Norte y el Correo Español, ¿no? Entiendo que en la época de Chucho ya en los periódicos sí escribían bastante más, ¿no? Entonces muchos escribían, mucho. Y gracias a eso, por eso, el libro de Chucho también ha salido gordo, porque claro, jugaron tantos partidos aquí y con buenas crónicas, pues he ido rellenando. Cosa que a los pelotaris de ahora no les va a pasar eso. Como no se escribe, no hay. ¿Cómo vas a rellenar un libro así si no hay crónicas, no hay nada? No se escribe. Y si juegan, lo único que traen es el resultado, en la columna de la derecha. Sí, ahora todo es más digital y grabado y Sí, pero más romántico lo de bueno, ¿no? Cancha y soles y es todo el mundo está sacando de Cancha y tiene su enjundia porque está escrito, parece que es de literatura aquello. Yo por lo menos lo que he leído, los adjetivos que utilizan eso son, ¿no? Bastante. Sí. Le da énfasis a la publicación. Eran especialistas en el deporte de la pelota y era bonito eso. Pues Miguel Ángel, ayúdame un poco. Yo estoy apuntando, pero que te veis ahí que estás marcando lo que... No, ¿Tienes alguna pregunta? Estoy marcando las preguntas que vas haciendo. Las preguntas que vas haciendo. Vale. ¿Y toda esa documentación y eso la conservas, la guardas? Sí, claro. Claro, la guardo, claro. Hombre, cada vez que necesito algo, pues ya... tienes organizado. Necesito más sitio de lo que tengo, porque cada vez tengo más papeles y... ese es el lío. Vale, y luego tengo una ayuda grande, he tenido a lo largo de estos años, con José María Urrutia, el hijo de Totolo Urrutia. Este es gran aficionado a la pelota y coleccionista de todo lo que sea pelota, lo que sea.
Y este me ha ayudado mucho y me ha enseñado mucho y me ha dado mucha información. Sí, mucha materia. Mucho, sí. Eso, y así pues se va haciendo. Informaciones del año 1800 y pico y tal, eso. Ese es el que me ha traído la información de todo eso. Este va por todas partes en busca. A Madrid, a Barcelona. Él busca información. Sí. Fuentes. En tiendas, en todas tienen encargado. Oye, si va a las tiendas y les dice, si llegan aquí alguna documentación antigua y tal, de pelota y tal, guardarme, ¿eh? Sí, le guardan. Pero luego hay que pagar aquello. Eso le cuesta a él también mucho dinero. Pero es su capricho y sigue adelante. Vale, igual, no sé, podemos pasar hemos enmarcado esta entrevista y luego la exposición en 2 décadas, los 50 y los 60, bueno, a tenor no de todos los pelotarios sobre los que has escrito, pero bueno, de un grupo, pues los Muguerzas, Larrañaga, Salsamendi, pues Salsamendi es un poquito antes igual, pero también jugó en los 50s. Entonces, queríamos saber un poco cómo vivían los pelotarios en esa época o qué conoces de México, Cuba en esos años, y luego, bueno, el auge de la pelota que empieza ahí en los 60, bueno, ya existía antes en Florida, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de los años 50 y 60 en los frontones de México y Cuba? O sea, ¿qué has podido recoger en los libros o qué te han contado los amigos? Ahora que me acuerdo, tengo escrito ahí el libro de Salsamendi, ¿no? ¿Cómo he podido escribir yo el libro de Salsamendi? Porque ese no vive aquí, no hay ni pariente. Porque Marcelino tenía mucha amistad con él y le llamó y le pidió si tenía documentación que le enviara porque le podía hacer yo una historia y tal. Y le mandó todo lo que tenía. Y así, toda la documentación de Salsamendi, pues de allí saqué todos los partidos y gracias a eso pude. ¿Guardaba también esas informaciones? Tenía un álbum y guardaba el todo. Y de esa forma es como dice. Bueno, y lo de los 50 y 60, bueno, la pregunta es un poco cómo de las tertulias que habéis tenido entre los amigos los sábados, más lo que has podido leer, ¿qué puedes contarnos de esa época, de los años 50 y 60 en México? ¿Cómo vivían los pelotaris? ¿Alguna anécdota o no sé? Los pelotaris donde mejor han vivido en China y en Tijuana, según me dicen a mí. Yo he leído de China donde mejor vivían. Tenían 10 pares de, Urizar solía contar 10 pares de zapatos, tenían trajes, tenían criadas, tenían chofer también. Mejor que allí no han vivido nunca. Y luego también le oía a este Imanol Ibarlucea, él donde mejor ha vivido en Tijuana. Jugaba sus partidos, 2 partidos a la semana, y el resto de la semana se dedicaba a pescar, y, tranquilo y bien. En Dania y Miami, sí, pero allí hay que estar todos los días, y a la mañana y hasta bien tarde a la noche jugando, muy preocupado, todos los días preocupado, y luego pues termina la temporada y contrato para la siguiente, será o no será. O sea, por eso digo que ¿cómo vivían? ¿Y Cuba? Eso mejor que yo, saben, pues en Goyujana, y vosotros que habéis sido pelotarios sabéis mucho mejor que yo. Bueno, yo alguna anécdota he oído, o sea, una forma de vida en México y eso, alguna cosa ya lo he oído, o sea, la generación de mi padre, pero pues no sé, Cuba, no sé, no conozco mucho. En Cuba también se vivía. Que jugaban partidos. Claro, sí, pero te jugaban 2 partidos a la semana. Pues me imagino que vivirían bien. Y vivían bien, claro. Tenían tiempo para ir a pescar. Y yo, Gonzalo Cacho, ya sé que, jolín, era un gran pescador. Y así, vivían bien. No es lo mismo que todos los días allí, todos los días. O las raquetistas, que también jugaban. Jugaban 2 partidos y 2 quinielas al día, las raquetistas. ¿Eso en México? En México, sí. Ahora he hecho una biografía de una raquetista ibarresa y cuenta ella que no en México, jugaba en el Chiqui de Barcelona. 2 partidos y 2 quinielas al día jugaban. Y claro, oye, pues eso no es lo mismo que jugar 2 partidos a la semana y luego dedicarte a vivir.
¿En México hubo raquetistas y en Cuba también hubo raquetistas? ¿O? Sí, hubo, sí. Las primeras que llegaron allí fueron en el año 21, 22, por ahí, en el frontón pequeño, aquel Habana-Madrid. Allí comenzaron jugando las raquetistas. Y en México, el año 50, por ahí, 51, fueron una gran remesa de raquetistas al frontón metropolitano. Pero luego abrieron otro frontón que era el Colón también. Hubo 2 frontones de raquetistas. Sí, sí. ¿Y eran como los pelotarios de cesta? ¿Eran también de aquí? Sí, casi todas eran, pero no de aquí, de Madrid. Ah, de Madrid también. Sí, porque había raquetistas, se jugaba en Madrid, en Barcelona, en Valencia, sobre todo, y en Canarias, y en Sevilla también se jugó. Y claro, pues las chicas de cada sitio, pues también empezaban a jugar y se hacían raquetistas. En Eibar hubo muchas, en Eibar, Mallavia, Ermua, el Goibar. De Marquina, pocas raquetistas ha habido. Yo conocí a Olga Cazalis. Mayuquiza, Felipa. Felipa Mayuquiza. También, ¿no? Sí. Ya, pues no, esa muy anterior sería. Y por eso. Y otra también hubo. Pero bueno, no hubo. ¿Y sueldos, tanto raquetistas como esos? ¿Sabes algo? ¿Contaban algo? Bueno, pues de esta última... En México y en Cuba, ¿cómo ganaban ahí? Pues el único detalle que tengo de esta última raquetista ibarresa, que Barrutia, que se apellidaba, una compañera suya que todavía vive, dice, esa vivía en la calle Isasi. Allí se compró 3 pisos cuando jugaba en la calle Isasi. En sus tiempos, en la raquetista se compró 3 pisos. Se casó con un socialista y no sé tal. O sea, son detalles que me han contado. Que ganaban bien. Bueno, pues para ganar algo. 3 pisos. Pues sí. Bueno, en esa época sería diferente, pero... Bueno, época de los años, no crees, después de la guerra, ¿eh? Después de la guerra. 40, 41, 40, ahí andaban jugando. Se habla también de cierto pique entre los frontones de pique, o bueno, entre los frontones de Cuba y México. ¿Qué pelotaris eran mejores, los de Cuba y México? Hubo ahí como desafíos y no... No, desafíos. ¿No jugaron Ibarlucea y algunos no llegaron a intercambiar? Sí. Ibarlucea... Sí, sí, pero pique tanto como pique, bueno, no. Pique, o igual las empresas les interesaba hacer... No, sí jugó, Chucho Larrañaga jugó y Salsamendi tercero, jugaron el año 51, 52, jugaron un partido en México y otro en La Habana, contra precisamente Pistón y Guara primero. Los 2 mejores de La Habana fueron a México y los mexicanos, que fueron Tarzán y Chucho, les ganaron. Luego jugaron ese mismo partido y en México les ganaron fácil Pistón y al revés, o sea, que los que jugaban en... No. Cada uno en su frontón. Cada uno en su frontón, sí, pero no se considera. Bueno, pique le he puesto yo, ya me estoy metiendo en el papel de periodista, pero quiero decir que había... No. Bueno. Y mejores pelotaris, pues en general yo creo que en La Habana siempre ha habido más peso, más... Los pelotaris eran de más categoría. También eran buenos los de... Por ejemplo, los años 45, 50, en La Habana, pues los mejores eran Pistón, Salsamendi, ya he dicho antes, Valentín Careaga, Muguerza, y en la parte de atrás estaban los 2 Guara, que pesaban mucho, Quintana, y en México pues estaban Tarzán, Ibarlucea, Ermua zaguero, Echevarría primero, muy bueno. ¿Y qué más? Allende segundo también estuvo. ¿Y el año también no jugaba en México? Sí, jugaba hasta el año 45 jugó en La Habana. El año 45 pasó a México y allí jugó durante unos 4 años así. Pero ya no eran los mejores años de Guillermo. Los mejores años de Guillermo fueron los años 30 y tantos. ¿Ah, sí? Sí. Luego ya Guillermo era bastante golfo y bajó bastante ya con 35 años ya empezó a bajar bastante.
fue el mejor, pero... Y lo que digo, eso en los años 45, 50. Pero yo creo que siempre ha tenido más peso. Orbea llegó a La Habana en el año 53. Pistón ya estaba ya bastante, ya era mayor y ya había bajado bastante, pero jugó Orbea en el año que jugó, en el verano del 53, ya jugó contra Pistón y jugó contra Salsamendi también. Ya enseguida, el primer año ya. A los 2 meses, ya estaba jugando con los mejores. No era el mejor, por Salsamendi era más entonces. Le costó doblegar a Salsamendi. En el año 53, el año 56 jugaron un partido mano a mano y Salsamendi le ganó. Y en el 57 ya Orbea ya pasó a ser el número 1, pero le costó. Pistón se había ido por edad. Guillermo anteriormente también por edad. ¿Tienes algo mío? No, iba a decir que después de ese partido mano a mano Orbea-Salsamendi, que ganó Salsamendi, al de poquísimo tiempo se jugó otro también mano a mano, Salsamendi-Guara, y ganó Guara. Sí. Guara segundo. Guara segundo. Porque ya Guara primero también ya había empezado a bajar en la época esa, en el año 57, 58, le fallaba, tenía algo en el brazo e incluso ya al final jugaba así, con el brazo encogido, le falló eso. Pero según dicen algunos, para algunos Guara primero fue el mejor zaguero, mejor que Guara segundo, dicen. En Cuba eso, ¿no? Porque sí, Chucho también. Chucho jugó en México. En México fue el rey, en México. Y Guara segundo sí solía ir a México, y allí se enfrentaban y no, Guara segundo respondía, pero en México Chucho era más. Pero el año 54 Chucho jugó toda la temporada en La Habana. De México pasó a La Habana. Empezó mal. Es que el frontón era completamente distinto. Yo he oído que era muy pesado, tengo oído que era... Sí, era pesado, tenía frontes y tal más pesado, más. En cambio el de frontón de México era de frontis más vivo, y claro, allí Chucho jugaba en México desde atrás, con su derecha, pues como el frontis era vivo y tal, pues arrasaba, pero fue a La Habana y eso empezó desde allí atrás a darle y no hacía el mismo efecto. Entonces tuvo que incluso mejorar a rebotear. Le he oído a él mismo, que solía ensayar allí en La Habana, a rebotear, aprender un poco más a rebotear, porque estaba acostumbrado en México a jugar pegado atrás. Entonces tuvo que en La Habana empezar a aprender un poco a rebotear, jugar un poco más adelantado. Y al cabo de 3, 4, 5 meses, oye, con los Guara, ahí estaba, al mismo nivel o más. O sea, que consiguió... Sí, consiguió. Oye, hablando de ensayos, el mismo Orbea, también contá por él. Orbea, cuando fue, pues, el año 53, pues el mejor, pues Salsamendi. Pistón ya estaba un poco bajo. Y seguía 2 años, 3 años, y Salsamendi todavía seguía siendo el número 1. Y se fijó en Salsamendi, que jugaba mucho más desahogado que él, reboteando de derecha. Orbea casi todo reboteaba de revés. Y se fijó en Salsamendi que reboteaba de derecha y le veía desahogado. Bueno, pues Fernando Orbea empezó a ensayar por las mañanas en el frontón High Alay, aprendiendo a mejorar, a rebotear de derecha, hasta que consiguió mejorar, a rebotear de derecha, y luego pues ya es cuando le ayudó y pues le sobrepasó a Salsamendi también. Pero o sea que también hay que tener afición, y ganas y fijarte y amor propio, y de todo hay que tener, a pesar de ser grandes pelotarios.
Muy bien. Luego, bueno, podemos hablar de los frontones americanos, ¿no? Existía, bueno, Miami se jugaba en los años 50, ya se jugaba. Tania se abrió en el 53 y se abrieron unos 4 o 5 frontones a continuación. Sí. Tampa, West Palm Beach, Daytona. O sea, ahí podemos hablar de un auge de la pelota en Estados Unidos. Sí, terrible fue. Supongo que si se abren 4 empresas, pues... Hombre, claro. ¿Cómo vivieron eso los propietarios? ¿O sabes qué cosas puedes contarnos eso, ¿no? El auge ese, ¿cómo repercutió igual en Cuba y en México? ¿O cómo jugaban los propietarios en esa época? Bueno, pues de Cuba y México iban a jugar la temporada de invierno a Miami, dejaban el frontón México y La Habana y iban. Y claro, los partidos de La Habana y en México bajaban. No se cerraba. No, se jugaba pero perdía calidad. Ya. Pero se jugaba. O sea, que hacían media temporada en un sitio y media temporada en otro. Sí, bueno, 3-4 meses son, ¿no? Lo de En Miami. 4 y medio, bueno, por ahí. Y el resto otra vez volvían y eran admitidos y jugaban así durante años. Y el auge, dices, pues no va a ser. Hace 30 años en América había 16 frontones, creo que había en acción. 14, sí. 14. 16 también, 16. sí. Multiplica por 40 y pico, pues eran casi 700 pelotaris los que estaban jugando allí. Y eso dices, y yo en algunos sitios ya he dicho, y la gente queda como atontada. No pueden creer. Es que es verdad, aquí estamos con la mano, la tele y total son 48 pelotaris de mano los que están profesionales, los que están actuando. 48. Tanta televisión y tal. Bueno, y allí se estaban jugando casi 700 o 700 pasados. No todos eran de aquí. Mexicanos habría muchos. Es que eso es una cosa increíble. Y que la gente no sepa, nadie. Bueno, me supongo que en esa época entonces mucha gente saldría de aquí también. En esos años 50, principios de los 50, mucha gente de Marquina y los alrededores. Hombre, claro. Habría una salida importante, ¿no? ¿Quién no ha estado jugando por ahí, no? En América. ¿Quién no ha estado? ¿De Marquina solo cuántos, Miguel Ángel? Marquina profesionales ha dado entre 400 y 500. Y esa época más o menos, 60 para adelante, 50 para adelante. La mayoría, no sé, de esos 400, bueno, tienes que mirar, no sé cuántos podía haber. O sea, no te puedo decir así un número. Sí, pero mayoría de aquí. Sí. Hombre, yo siempre me suelo fijar en los que le siguen a Marquina. En número me refiero a los que le siguen a Marquina. Pues puedes pensar, joder, Guernica ha dado, o Durango ha dado, Motrico ha dado, Ondarroa ha dado, ¿cuántos? Empiezas a contar 120, 140 y no puedes pasar de ahí. Marquina ha dado más de 400. Bueno, y otra pregunta. Eso también, esa época, justo en los 50, cuando se abren esos frontones en América, también coincide que empieza la explotación en Euskadi de los frontones como profesional. O sea, trajo un auge también a Euskadi. En Euskadi empezó la empresa Piedra... el año 55. Y Altzaley, ¿no? Sí, el año 55, cuando se construyó el frontón de Durango. Ahí es cuando empezó. Anteriormente aquí ni había pelotaris, ni venían, no se quedaban. Cada uno estaba jugando en La Habana, en México, donde sea, y aquí pues había, pues sí, un par de pelotaris, 3 o 4, pero no venían. El año 55 vino aquí, pero muchos pelotaris a la vez, de los frontones de Miami, Dania y de La Habana. O sea que ese auge que hubo allí también tuvo una repercusión aquí. Sí, y luego con la construcción del frontón de Durango, ahí es cuando empezaron los partidos, y en Marquina también. El año 55 es cuando empezaron a poner partidos de pelota. Sí. Y luego en el 60 o así Guernica también se abrió, ¿no? El año 63 se inauguró el frontón de Guernica.
Y luego, claro, luego sí. Pero anteriormente aquí no había ambiente de pelotaris, no había. Pero estaban todos fuera. Todos fuera. Y cuando empezó lo de América, pues iban allí, jugaban la temporada y luego venían aquí. Y pasaban aquí pues meses durante el año. Si allí jugaban 4 meses y medio, pues el resto pues estaban aquí. Y entre Durango, jugar partidos en Marquina, Durango, Francia también, San Juan de Luz. Muy bien. En los programas de fiestas, de Marquina se suele ver por los años 10, 20, se celebraban festivales mixtos. Se jugaban partidos de mano y algún que otro partido de cesta, pero muy pocos. Después surgió la guerra, el frontón encima se estropeó, como decimos, hasta el año 49-50 no se puso ya nuevamente en actividad, y gracias a que Piedra, Alzale y Cecilio Urizar formaron una empresa y empezaron a dar los festivales a partir de los años 50 hasta hace pocos años, ¿no? Vale. En México y La Habana, con la apertura de los frontones americanos, entiendo que se vio perjudicada, ¿no? O, Sí. Has anotado que cuando iban a América bajaba la calidad, me supongo que el público también iría menos. Sí, menos ambiente siempre. Y luego no es lo mismo. Cuba entiendo que se cerró con la revolución. Sí, el año 62. Y México continuó México continuó, operando, sí. El año 62 se cerró lo de High Alay de Cuba. Pero México siguió, pero ya bajando calidad. Ya no había esos grandes delanteros y grandes zagueros. Las preferencias de los pelotaris pasarían a ser ir a los fondos americanos porque habría más dinero, me supongo. Sí. Digo yo. Porque yo no conozco así grandes cuadros de los años 60 y pico en México. No me suena así, pelotaris grandes que estuvieron allí, no. Luego eso también se fue apagándose lo de México hasta que se cerró. Ya han estado, ¿cuántos? 20 años o cerrado, y se ha abierto ahora hace unos meses. Vale. Bueno, luego tenemos muchas preguntas aquí formuladas sobre los pelotaris, pero ya nos has ido contando. Entonces, no sé, Miguel Ángel, si tienes alguna pregunta concreta. Podemos pasar igual alguna anécdota, como siempre me gusta ya, para ir un poco finalizando, porque luego también nos gustaría que pudierais ver la exposición y hay partidos y no queremos tampoco alargar mucho esto. Y podemos abrir un turno de un par de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta. Entonces, ¿alguna anécdota así que nos puedas contar de esas épocas o de los pelotaris? Una muy graciosa que ya lo cuento en el libro de Chucho, es en un partido en Durango, estaban jugando Chucho y Laca en contra. Laca y no sé qué zaguero contra un delantero y Chucho jugando. Un derechazo de Chucho, aquel joder pegaba como nadie, ¿no? Con la derecha de Chucho. Pega frontis, pared izquierda, pica un poco y a Laca le coge un poco de refilón, pero para con el pecho, el pelotazo aquel. Y todos van allí donde Laca, joder, asustados, joder, el pelotazo de Chucho. ¿Y qué está ahí? Laca hace. Bueno, sigo, y seguí. Y siguió, joder, el terrible pelotazo de Chucho. Y luego, en los vestuarios, estaban ya vistiéndose, y Chucho se le acerca a Laca y le dice: oye, Laca, otro día cuando recibas un pelotazo mío, por lo menos te tiras al suelo. Joder, oye, por lo menos, joder, eso de hacer así, joder. Sí. Una cosa curiosa, Guara primero, Guara segundo sí estuvo jugando en Guernica y jugó también en Durango, pero Guara primero, ¿sabéis que ensayó 2 veces en Marquina? Y jugó en Guernica contra mí. Guara primero, también. Fui yo contra él. Ya cuando era mayor. Una cesta de no sé quién, unos pantalones de no sé quién, y era Arrasate, no sé quién eran los delanteros, pero
A mí me hizo una ilusión terrible jugar contra él, porque el pobre ya estaba ya más quemado que... Sí, sí, estaba quemado ya. Pero bueno, jugó un partido. Vino Bernier, quería jugar. Y jugó otra vez. Ahí está. Los Guaras son de origen valenciano, ¿no? Valencia, sí. Pues Guara primero, Tengo la foto en casa. cuando, el año 46, cuando consiguió contrato para La Habana, él estaba jugando en Barcelona, en el Novedades, y Valentín Careaga también estaba jugando en Zaragoza, y también consiguió contrato para La Habana. Pues ensayaron aquí. Los dos, Guara primero, Valentín Careaga y Chato Osillén. Chato Osillén. Hicieron 2 ensayos, hicieron aquí. Tiburcio. Tiburcio, sí. Antes de ir, Tiburcio fue a México, y los otros fueron a La Habana. Y cosa curiosa, era, joder, entonces Guara primero era una cosa espectacular, era el mejor. Y en una de estas jugadas, un pelotazo de Guara se abrió, parece que pegó la pared izquierda, se abrió, y entonces no había red ni había nada. Y fue a parar allí donde estaba la cantina antes. Y allí todo lleno de la gente porque había que esconderse a las pelotas que salían allí. Además estaba el probadero abajo, el carrejo del probadero de arrastre de piedra, allí donde botaba la pelota, salía para allí o para aquí. Y fue hacia la cantina y le pegó a una chica, Amparito Gandiaga de Chichiano, que le llamaban. Joder, qué escándalo sacó allí. Parecía que le habían... El pelotazo sería, oye, si le dio, le dio. Y Guara allí soltar la cesta y vino allí y le estuvo y tal. Y parece ser que no fue a mayores, parece que aguantó. Ya le llevarían al médico y siguió ensayando. Eso le ocurrió a Guara aquí. ¿Y por qué estuvo Guara? ¿Por qué estuvo aquí? Porque tenía la novia en Arrate, en Eibar. El Bar Cantabria era hija del Bar Cantabria, era raquetista. Y jugaba en Barcelona y allí se conocieron y se hicieron novios. Y él vino el verano aquí en vacaciones a visitar a su novia. Y de ahí, con Valentín Careaga y tal, es como armaron el ensayo. Bueno, son cosas, detalles pequeños. Pequeñas historias de... El año 46 fue eso. Bueno, vemos aquí que tienes una... Nos has traído una primicia, bueno, para los que no lo hayan visto, ha editado un nuevo libro que es Roza Menor, y bueno, no sé, yo tengo oído que tienes más planes, y uno de ellos es, creo que, de tu amigo Fernando Orbea. Sí. ¿Qué más planes tienes? Bueno, esto ya por sí ya es una novedad, pero ¿algún plan más? O... No, de Fernando tengo hecho el borrador, quiero decir. Pero ¿No te lo aprueba él o qué es? No, yo le pido más datos, unos datos que yo quiero, y no me hace caso. Ni me contesta. Que viene, igual tienes oportunidad. No ¿Que sé, viene? No sé qué me dijo. Ya me extraña que venga, no sé. Tratamos igual, ¿no? Sí. Nos escribimos en Navidad, nos felicitamos y tal, pero de pelota nada. Y bueno, pues lo tengo aparcado, ya le digo, oye, algún día editaré tu historia, le suelo decir. Pues no le digo ya ni cuándo. Bien, sí, eso sí, ya algún día, si él se decida mandarme algunos datos que yo le pido y tal, ya. Pero mientras, el año que viene pienso sacar uno de pelota, de mano, Miguel Gallastegui, el eibarrés Miguel Gallastegui. Cumple 100 años el año que viene. Ah, mira. Sí, y tengo ya bastante adelantado. ¿Tienes mucha documentación? Sí, me he documentado bien y he estado con él también varias veces, y el año que viene sacaré el de Miguel Gallastegui. Como eibarrés, yo vivo en Eibar ahora y, hombre, algo tengo que hacer de Eibar también. Muy bien. Y de otro también, de Chiquito de Eibar. Ese es de Chiquito, ¿no? de Eibar. Ese era de mano primero. ¿De mano? De todo. Primero destacó con 16 años ganando al mejor pelotario de mano, que era el cura Lava de Marquina. En Marquina había un cura, Lava, que nació en la calle, en la casa, joder, ya se me ha olvidado,
donde, En Lavacoa. donde Lavacoa. oye, Lavacoa, donde nació mi madre y mi tío, Sebastián. Eso estaba pegado en la calle, ¿cómo es? Avenida Rechínaga, a la derecha, es la primera o segunda casa. Allí, Goichibechi, la casa Goichibechi estaba pegada la casa Lavacoa. Lavacoa era porque tenían... R en Semana, ¿no? R. Estaba quemada cuando yo conocí. Cacho, ¿dónde estaban las casas de Cacho ahora? O sea, Sí, sí. Donde estaban las casas de mi hija. La casa de mi hija. Lavacoa. el terrenito que hay. Era una panadería. Y Lavacoa viene de ahí, Lavacue. Y ese era, el cura ese, era el mejor pelotario. Y este Chiquito de Eibar le ganó en Eibar, en un frontón que ya ha desaparecido allí en Chachaselay. Y luego, durante unos cuantos años, el Chiquito de Eibar fue el mejor pelotari y acostumbraban a ir jugando en distintos pueblos, en fiestas. Era un acontecimiento verles a Chiquito de Eibar y a otro Pola que era de Marquina. O sea que había afición a la mano. Pola era de manista muy bueno de Marquina. Pariente, Arrarte, no sé. No sé. Me suena. Me dijeron que vivía en la casa de Mendizábal. ¿Eh? No sé, yo no tengo datos de él. Antonito te dirá. Sí, pues eran los dos mejores pelotaris de mano te estoy hablando del año 1882, 3, 4, eran. Pero luego surgió la cesta, la chistera, en Francia. De ahí se trasladó hacia Guipúzcoa, cosa que en Guipúzcoa seguramente no saben, porque según los periodistas le dan un tratamiento a la cesta como si fuera vizcaína, en estos momentos, en estos leyendo y tal. Eso siempre, allí en Guipúzcoa es el remonte y la mano. ¿Y qué iba? ¿Cómo pasó el Chiquito? Ah, sí, luego salió la chistera. Y Chiquito pues empezó a jugar a chistera también. Jo, eso tuvo un auge. Claro, la pelota ganó en velocidad. Espectacular. Claro, mucho más. Y es cuando se formaron el primer, vamos a decir, cuadro de pelotaris que salió a jugar fuera de aquí, del País Vasco, fue Argentina. Fueron Chiquito de Eibar, Pola fue también. Aunque jugaba, no jugaba a cesta, pero jugaba igual a mano. A mano sí, pero igual a pala jugaba. También fue Pola. Y allí jugaron durante unos años. Y cogió un auge la chistera que era la antecesora de la cesta punta. Sí. O sea, se puede considerar que es cesta. Y así nació. ¿Y eso llegó a Marquina también o...? Porque... No, en Marquina llegó más tarde. En Eibar, el año 1900 había más pelotaris de cesta en Eibar que en Marquina. El año 1901, cuando se abrió el frontón de La Habana, el Jayalay, famoso Jayalay, en 1902 había 7 pelotaris eibarreses y de Marquina había 1, Arnedillo. O sea que, y el secretario, el administrador, era eibarrés, Basilio Zarasqueta. O sea que antes que a Marquina llegó influencia de Chiquito de Eibar. Sí, Chiquito de Eibar lo trajo a Eibar. Sí, trajo a Eibar y de ahí vino la influencia. Incluso aquí en Marquina, cuando se inauguró, se hizo una obra en el frontón de antes, sin techo, y te estoy hablando del año 1882 o así, hicieron una modificación, algo hicieron al frontón, y a la inauguración vinieron de fuera, Chiquito de Eibar y otro eibarrés, no sé si era Facundo, contra 2 pelotaris de San Sebastián. En Marquina no había pelotaris de cesta. No había. Sí, fue el año 83. 3, ¿no? Sí. Con las fiestas euskaras se renovó totalmente el frontón. Que se jugó ese frontón, ese partido. Otro de los intervenientes fue el Chitíbar, uno de Andoel. Sí. Sí, bueno. O sea, Yo he cogido el micrófono, como antes han nombrado a 2 personajes martineses, me gustaría apuntar algunos datos. El cura Lava, o conocido como cura Lava, fue un sacerdote de la parroquia de Gemel, nacido en Martina. Él se llamaba José Aguirre Lesoste.
El padre era de el siguiente pueblo de Arechavaleta, como es, de Escoriaza. El padre era de Escoriaza, que vino de Morroy a Barinaga y se casó con una de Barinaga. La madre del cura era de Barinaga. Este cura jugaba muy bien a mano. En su época, consideramos, era el campeón. Le quitó el cetro, diríamos, a Bisimodu, era un pelotari de Durango. Cuando ya tenía bastantes años, jugó contra el Chiquito de Eibar. Entonces tenía el primer partido que jugaron, creo que tenía el Chiquito 16 años. Y el cura andaría por los 40. Él le ganó el Chiquito. Y el cura Alaba, os puedo decir otro dato, que vino, no sé si fue Isabel II, a Bilbao, y los bilbaínos le dijeron al cura Alaba que se fuera hasta Bilbao a jugar un partido delante de la reina. El cura les puso como condición que pidieran permiso al obispado para que él se pudiera desplazar a jugar el partido. Hoy en día igual nos puede extrañar, pero en aquella época los curas jugaban a mano. Bueno, jugaban a mano no de forma privada, sino pública. Sí. Y el cura Alaba fue a Bilbao, jugó el partido y se encontró con la sorpresa de que al de poco tiempo recibió un aviso del obispado que le desterraban a las encartaciones por no haber solicitado el permiso oportuno. Entonces los bilbaínos, que se vieron pues, mal, porque no habían actuado de manera correcta, influyeron para que el obispado le levantara el castigo. Entonces, como observaron que no tenía él ninguna culpa en lo que había pasado, dicen que le ofrecieron que eligiera él la parroquia a la que quería ser destinado en Vizcaya. Y él eligió Martina. Ya era de Martina, estaba en Martina, y dijo, no estoy contento en Martina, y era en Martina. Que fue el cura Alaba, José Aguirre de Soste. Y del otro personaje que han nombrado, Pola, se llamaba José Azcuna, y yo me metí en la parroquia a averiguar su partida de nacimiento, a ver cuándo había nacido, y no encontré. Al de poco tiempo alguien me comentó que aunque vivía en Martina, no era nacido en Martina, sino en Aulestia. Y fui a Aulestia. Estuve con el cura, le dije más o menos de qué época podía ser. Empezó a revisar los libros, entonces estaban en las parroquias. Hoy en día las parroquias no conservan los libros parroquiales, porque están todos en Debiu. Y aparecía una hermana, un hermano, pero él no aparecía. Y me dijo el cura, no me extraña porque faltan hojas, y tampoco me extraña porque ya me he encontrado con uno que solicitaba una partida de nacimiento y no aparecía. No aparecía porque el cura de turno se le había olvidado registrarle, simplemente. Entonces necesito de personas mayores de Aulestia que certificaran que efectivamente aquella persona había nacido en Aulestia. Con eso pues le dieron validez al documento. Se fue a Azcuna, Pola. Y Pola llevó a niños martineses, cuando hablo de niños, chavalitos de 11, 12 años, a Madrid, y estuvieron pues un tiempo, cosa de una semana o una cosa, jugando en el frontón de San Francisco el Grande, un frontón pequeñito de Madrid. Y entre esos pelotaris, uno al menos que os puedo nombrar fue Pracamán, que los martineses pues les habéis conocido. Y, pues, estoy hablando no de José Pracamán, sino del padre. Paulo creo que se llamaba Pracamán. Y aparece su foto, no sé si no aparece en el gran libro de la pelota. Sí.
que son dos volúmenes considerables, Sí. por sus dimensiones, y tengo idea de que ahí aparece la foto de un chavalito con una cesta. Y otro también, otro marquinés jugó Arrate, Arrate, sí. el Manco. También estuvo ahí en el año 1892, en el frontón San Francisco de Madrid, sí. Hay fotografías del Manco, sí, ya tengo yo. Bueno, tenemos que ir acabando porque si no se van a acabar los partidos y estaría bien que fuéramos al frontón. Bueno, quiero agradecer a José Agustín que haya venido y nos haya deleitado con estas historias y, Bueno. sí, hombre, yo creo que, bueno, pues algunas cosas podemos saber, pero lo que ofrecen tus libros y lo que nos has presentado hoy, pues es enriquecedor. Y agradecerte que hayas venido, agradeceros a todos que habéis venido también y, bueno, como hemos dicho antes, hay una exposición de fotos de esta época, de los años 50-60, que hemos estado comentando principalmente. Y bueno, estáis invitados a verla. Va a estar durante pues, Cármenes y un periodo más, pero bueno, hoy es un poco la apertura oficial, si queréis. Y bueno, por nuestra parte, gracias y no sé.